señores y señoritas, vamos a empezar con la clase y vamos a empezar meditando con la palabra de Dios. En la carta de apóstol de Santiago, ya en el capítulo 1, versículo 5, encontramos un bonito texto que menciona: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y les será dada. Queridos jóvenes y señoritas, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si nosotros queremos tener sabiduría, nosotros tenemos que pedir a Dios. Y dice, Él nos dará. A veces tenemos tantas preguntas en nuestra vida personal. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Por qué los problemas existen? ¿Por qué este tiempo estamos así? Y para cada una de las situaciones, Dios tiene una respuesta para nosotros. Pero nosotros tenemos que actuar sabiamente. Pero no por nuestro querer, sino porque tenemos que pedírselo a Él. Y Él nos dará esa sabiduría. Por eso, queridos jóvenes y señoritas, cada acción que estemos tomando, cada acción que realicemos, siempre pidamos a Dios para que tengamos sabiduría y así podamos vivir en alegría y en paz con Cristo Jesús. Ahora tenemos un tema o una sección muy importante del movimiento rectilíneo uniforme y también del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Vamos a estudiar las gráficas de estos dos tipos de movimiento, el movimiento uniforme, ¿ya?, y el movimiento variado. ¿Sí? Son dos tipos de movimiento muy diferentes, ¿ya?, pero las gráficas lo vamos a ir desglosando en este capítulo. Dice acá coordenadas rectangulares, ¿ya? ¿Qué son las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares están formadas por dos ejes, en este caso un eje X, ¿ya? Se denomina también el eje de las abscisas, y el otro eje, el eje Y, se denomina también el eje de las ordenadas. ¿Ya? Estos dos ejes ya se intersecan, ¿ya?, formando un ángulo de 90 grados, ¿ya?, perpendicularmente, y forman un plano. ¿Ya? Esto se denomina un plano. Un plano. Físicamente, ya en términos de física, también mencionamos que este plano está formado por dos dimensiones, una dimensión X y otra dimensión Y. Ahora vamos a hacer referencia ya a los puntos, ya en este caso a los puntos que pertenecen al eje X, ya cada puntito que pertenece en este eje X, ya siempre tiene que estar en el conjunto de los números reales. Y también cada puntito que pertenece al eje Y, cada puntito, ya, también tiene que estar en el conjunto de los números reales. ¿Ya? Esta R significa números reales. Y podemos ubicar ya un punto en este plano. ¿Ya? En este plano. Entonces vamos a ubicar un punto X sub 1, ¿ya?, y otro punto Y sub 1 también. Y trasladamos con líneas horizontales y verticales y nos genera un punto. Ese punto es X sub 1, ¿ya?, y el otro va a ser Y sub 1. Formando todo este punto, ¿ya?, a este punto también se denomina un par ordenado, ¿ya?, un par ordenado. ¿Por qué se denomina ordenado? Porque el primer miembro siempre va a venir del eje de las abscisas, el primero. Y el segundo, decimos también el segundo, o el primer componente o el segundo componente. ¿Ya? Entonces, este segundo componente siempre proviene del eje Y. ¿Ya? Entonces es un par ordenado. ¿Okay? No podemos ordenar este Y1 al principio y este al segundo, no. Primero el eje de las abscisas, luego el eje de las ordenadas. ¿Ya? Punto 2. Para representar el movimiento, ¿ya?, o caracterizar el movimiento, ¿ya?, vamos a tener tres tipos de coordenadas rectangulares.
Y cabe recalcar que el eje de las abscisas solamente va a estar representado por el tiempo. Vean, acá es el tiempo, en el segundo es el tiempo y en el tercero también es el tiempo. Solamente va a cambiar en el eje de las ordenadas, va a ir cambiando. Va a ser velocidad, va a estar representado por toda la velocidad, ¿ya? Acá va a estar representado por la posición o la distancia, y acá va a estar representado por la aceleración. Y cabe recalcar de que el tiempo siempre va a estar en el eje de las abscisas. Vamos a ahora detallar cómo es la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Gráfica de movimientos rectilíneo uniforme. Tenemos dos tipos de gráficas, ¿ya?, que podemos caracterizar. Un inciso A, velocidad versus tiempo. La velocidad versus tiempo, ¿ya?, significa que vamos a graficar, ¿ya?, el tiempo con respecto a la velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? En el eje de las abscisas siempre va a estar, ¿ya?, siempre va a estar el tiempo. Y acá ya lo vamos a colocar, ya, de su unidad del tiempo, en este caso en segundos. Y aquí en el eje de las ordenadas, la velocidad y su unidad es metros por segundo. Acá tenemos un gráfico de un móvil, ya, del móvil. La velocidad de este móvil es de 10 metros sobre segundo. En un tiempo de 5 segundos, ¿cuánta distancia se correrá? Si nosotros acudimos a las fórmulas habituales que ya conocemos, ¿ya?, para hallar distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Sabemos eso. Reemplazamos, la velocidad es 10, el tiempo es 5, 10 por 5 nos va a dar 50. ¿Ya? 50, en este caso estaría con la unidad de 50 metros, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer característica de esta gráfica. ¿Ya? La velocidad, ¿ya?, ¿cómo se caracteriza? La velocidad, si es uniforme, si es constante, esta velocidad de 10 metros por segundo, ¿ya?, siempre va a estar, ¿ya?, de esta forma, graficando una línea horizontal. ¿Ya? Y el tiempo, dice 5 segundos. Aquí ya lo hemos numerado, 1, 2, 3, 4, 5. Aplicamos acá el 5 y el 10. Justamente nos da ese punto, ¿verdad? Y forma todo esto un rectángulo. Y podemos hallar el área de este rectángulo. Y al hallar el área de este rectángulo solamente necesito el lado base y también la altura, ¿verdad? El lado base es 5 y la altura es 10. 5 por 10 me da 50 y justamente coincide con este resultado, que es la distancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generalizar? Si estamos hallando el área, significa que es igual a la distancia que recorre, en este caso, el móvil. ¿Ya? 5 es el tiempo, 10 es la velocidad, entonces, por lo tanto, para hallar el área solamente estaríamos multiplicando el tiempo y la velocidad. Entonces, para hallar también la distancia solamente se multiplicaría, ¿ya?, entre el tiempo y la velocidad. Entonces, gráficamente, si usted quiere hallar el área, ya está hallando también la distancia. Vamos con el otro, que dice posición versus tiempo. Significa que la posición va a estar en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, en el eje de las abscisas, como les decía, ya no va a cambiar, siempre va a ser tiempo. Solamente en el eje de las ordenadas, en este caso ya va a ser la posición o también la distancia. Y vamos a graficar de este mismo ejemplo, ¿ya? A ver, en un tiempo de 5 segundos. En un tiempo de 5 segundos, ¿ya?, ¿qué posición alcanza? ¿Qué posición o qué distancia? En un tiempo de 5 segundos, si la velocidad es de 10 metros por segundo, solamente la multiplicación de 10 por 5 y nos da 50. Entonces, 50 metros. Por lo tanto, nosotros vamos a ir graficando, ¿ya?, y nos da 50, ¿verdad? Y ubicamos este punto. ¿Okay? Vamos a ubicar este punto. Ahí está, ese punto. Podemos ubicar otro punto. Si el tiempo es de 2 segundos, ¿ya? Eso vamos a suponer de que el tiempo es de 2 segundos, ¿qué distancia va a recorrer? ¿Ya? Solamente vamos a colocarlo aquí en la fórmula, ¿ya? El tiempo es de 2 segundos, 2, la velocidad es 10, 2 por 10 va a ser 20. Por lo tanto va a ser, ya, 2 segundos, ya en el eje de las abscisas, ya, y en el eje de las ordenadas, 20. ¿Por qué? Porque es 2 por 10 va a ser 20. 20. Y ubicamos este segundo punto, ¿verdad? Ubicamos.
Y podemos nosotros trazar y unir esos dos puntos con una recta. ¿Ya? Y esta recta. ¿Por qué siempre va a pasar por el origen? Porque puede ser que no pase por el origen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ubicamos esto? Si el tiempo es igual a 0, entonces colocamos también a esta fórmula. T igual a 0 y la velocidad es de 10. Entonces, va a ser 0 por 10, va a dar 10. Perdón, 0 por 10 nos va a dar 0. Entonces, acá se va a ubicar 0, ¿verdad? Entonces, sí o sí pasa esta gráfica por el origen. Ya, entonces, la gráfica de este móvil, que también es un movimiento de inclinación-uniforme, ya, la gráfica con, en este caso, posición respecto al tiempo, nos da una recta con una pendiente. Para hallar la pendiente, ahora, podemos ubicar el ángulo, ¿ya? Para hallar el ángulo, ¿ya? Entonces utilizamos una función trigonométrica, que es tangente. Y tangente, su definición dice, cateto opuesto, ya, sobre cateto adyacente. En este caso, cateto opuesto. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto en este triángulo? En este triángulo el cateto opuesto va a ser esta altura. ¿Ya? ¿Y esa altura cuánto vale? 50. ¿Ya? Dividido entre cateto adyacente. Significa el cateto adyacente que va a ser todo esto. ¿Ya? Es la base de este triángulo. Entonces va a ser 5. 50 entre 5 nos da 10. ¿Y este 10 dónde se refleja? En este gráfico. Es de la velocidad. ¿Ya? Entonces podemos generalizar también. Si nosotros queremos hallar la velocidad, solamente tenemos que ubicar tangente del ángulo en este caso. ¿Ya? Tangente del ángulo. Entonces esta es una fórmula también muy importante para este tipo de movimientos.